decíamos que para que el producto se desarrolle sin tener que estar ventilando él, que no es posible porque está en un medio acuoso, y pues todo lo recibe a través de la vena umbilical, que viene de la placenta de la mamá, y a través de ello entonces recibe pues todo lo que requiere para su desarrollo, el oxígeno, elementos nutritivos, y entonces a través de la vena umbilical, que vean ustedes, ¿sí? La vena umbilical entra entonces y pues aquí está el hígado, ¿verdad? Y de ahí pasa a las venas suprahepáticas y de ahí a la vena cava inferior. Al entrar a las cavidades que llamamos derechas, que en realidad son anteriores, entonces llega a la aurícula derecha y como el foramen oval está permeable, entonces la sangre se va directamente hacia la aurícula izquierda y de ahí a la circulación general. Entonces con eso, pues el producto tiene nutrientes para su desarrollo normal. Después de la aurícula izquierda, pues se distribuye la circulación general, pero comentábamos ayer que había cierta cantidad de sangre que no pasaba a través del foramen oval, se iba al ventrículo derecho, pero como los pulmones están colapsados, entonces no hay paso de sangre a través de las arterias pulmonares, y lo que pasa es que existe a través del tronco de la arteria pulmonar un conducto que se denomina arterioso y que une a la arteria pulmonar con la arteria aorta. Entonces de ahí esa sangre que no puede irse a los pulmones, pues se pasa a la circulación general. Como es una sangre que viene de la madre, pues está oxigenada y tiene nutrientes. Entonces, toda la sangre que llega a las cavidades que llamamos derechas, finalmente van a pasar hacia las cavidades izquierdas o posteriores y de esa manera distribuirse en toda la circulación de este producto. Cuando hablamos de conducto arterioso, que en inglés las iniciales son PDA, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, aquí está. Esta es la arteria pulmonar, ¿sí? Esta es la arteria pulmonar que va para acá y va para acá, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces, lo que está sucediendo aquí es que esta sangre que viene de acá, viene a la aurícula derecha, normalmente pasa directamente a la aurícula izquierda por el foramen oval, la que se viene para acá, bien, se viene para acá, y dice, no podemos ir a las arterias pulmonares porque los pulmones están colapsados, y entonces nos vamos a pasar a través de este conducto. Nos vamos a pasar a través de este conducto y vamos a llegar a la arteria aorta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué sucede cuando el producto nace? ¿Verdad? Pues cuando el producto nace, entonces el producto por primera vez ventila, los pulmones se expanden, y entonces dice la circulación y el foramen oval se cierra. Y entonces la sangre ya empieza con su trayecto normal, que es la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y ya se va a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones que ya se expandieron, y entonces el conducto se cierra espontáneamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso sucede, y bueno, lo que pasa entonces es que, ¿sí?
Lo que pasa entonces es que la circulación se torna igual que en el adulto. ¿Sí? Entonces, todo lo que sucede al momento del nacimiento. ¿Sí? Al momento del nacimiento, en cuanto los pulmones se expanden, se cierra el foramen oval, los pulmones se expanden, se inicia la circulación pulmonar y por lo tanto se cierra el conducto arterioso. ¿Qué sucede si no se cierra? Si no se cierra, le llamamos persistencia del conducto arterioso, ¿sí? O en inglés, patent ductus arteriosus, PDA, bueno, como sea, pues, ¿sí? Y bien, entonces vean ustedes. De este lado, de este lado, de este lado, tenemos corazón normal, aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco de arteria pulmonar, arterias pulmonares. Se va hacia el pulmón, se oxigena y regresa a través de las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y sangre oxigenada hacia toda la circulación general. En el caso del conducto arterioso, entonces la sangre pasa a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, al tronco de la arteria pulmonar, pero aquí dice, ah caray, no se cerró esto. Pero al contrario de lo que pasa en la circulación fetal, donde es mayor la presión de las cavidades derechas, ¿verdad? Porque aquí llega todo el flujo. A diferencia de esto, aquí ya la aorta tiene una mayor presión que la arteria pulmonar. ¿Sí? Que ese es lo que sucede en la circulación una vez que el niño sale del útero. ¿Sí? Y entonces ahora dicen, ah, caray, no se cerró aquí, pero yo no puedo ir para allá, porque al contrario de lo que pasa cuando yo estaba dentro de mi mamá, ahora la presión es mayor aquí y pasa para acá. Entonces, ¿qué sucede? Se establece un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Y el flujo viene para acá. Pero como pasa hacia el tronco de la arteria pulmonar, ya no tiene nada que hacer con las cavidades derechas o anteriores, sino que este flujo se va hacia los pulmones. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a aumentar el flujo pulmonar. Va a aumentar el flujo pulmonar. ¿Y esa sangre a dónde se va a ir? Pues esa sangre se va a ir hacia las cavidades izquierdas o posteriores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de la persistencia del conducto arterioso? Donde la sangre en el feto pasaba de la arteria pulmonar a la aorta, ahora la aorta tiene mayor presión y pasa hacia el tronco de la arteria pulmonar y entonces se distribuye hacia el circuito pulmonar y lo congestiona y de ahí se va a las cavidades que llamamos izquierdas o posteriores. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Sí? Entonces, vean ustedes aquí, nuevamente el concepto de que el conducto arterioso cierra espontáneamente en las primeras horas de vida, ¿sí? Pero en algunas condiciones patológicas, por ejemplo, cuando el producto es prematuro, puede permanecer permeable, pero finalmente cuando es prematuro, cuando el reloj biológico dice, ¿sabes qué? Nací antes de tiempo, pero de acuerdo a mi reloj biológico, tu conducto arterioso tienes que cerrar en este momento. Y entonces el conducto arterioso cierra, a pesar de que permaneció abierto un tiempo porque el producto era prematuro. ¿Sí? Y la persistencia del conducto arterioso
quiere decir que esta comunicación entre la aorta, entre la aorta, ¿sí? Entre la aorta y la arteria pulmonar permanece permeable después del nacimiento. ¿Qué sucede si pasa más sangre de la arteria aorta a la arteria pulmonar, que recibe el flujo de las cavidades derechas o anteriores y ahora también recibe flujo de la aorta? Pues entonces la arteria pulmonar se dilata. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que existe mayor flujo. Existe mayor flujo. ¿De acuerdo? Doctor, Mande. una pregunta. ¿Sí? Y en los prematuros que les ponen corticosteroides para maduración pulmonar, cuando nacen prematuros, ¿eso no estimula también el cierre del conducto o persiste hasta el reloj biológico? No, no, es cuando tú tienes una intervención farmacológica, ya sea con corticoides o con otro tipo de medicamentos que mejoran la maduración, entonces tú actúas independientemente del reloj biológico, ¿no? Y también el resultado es que pues, vas a tener un cierre de ese conducto. Esto, lo del reloj biológico funciona en ausencia de tratamiento farmacológico, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Gracias. muy bien, se dilata la arteria pulmonar. ¿Y qué le pasa al ventrículo izquierdo? Pues que le llega mayor cantidad de sangre tanto a la aurícula como al ventrículo izquierdo, porque aparte de la sangre que le llega de la aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, también se une ahora el flujo que pasa de la aorta hacia la, este, hacia la pulmonar, ¿verdad? Y entonces, pues aquí el problema, a diferencia de la comunicación interauricular y de la comunicación interventricular, que el problema es sobrecarga de cavidades derechas, aquí el problema es sobrecarga del ventrículo izquierdo, que es por volumen, es aumento de volumen, ¿sí? Es un aumento en la diástole. Y en la diástole es cuando se llena. Entonces es una sobrecarga de volumen o diastólica. Y entonces esto hace que el ventrículo izquierdo se dilate. A diferencia de la comunicación interauricular y la comunicación interventricular, que lo que dilatan es las cavidades derechas, sobre todo el ventrículo derecho, ¿sí? A diferencia de esto, aquí el que se dilata es el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y claro, en ocasiones, cuando es muy importante, pues también la aurícula izquierda. ¿Ok? Ahora, después de que ustedes saben que va a haber hiperflujo pulmonar, porque va a haber aumento de volumen a nivel de la arteria pulmonar, que finalmente va a ir hacia los pulmones, entonces va a haber hiperflujo pulmonar. Y parte del cuadro clínico de los pacientes con persistencia de conducto arterioso, pues se debe justamente al hiperflujo pulmonar, ¿verdad? Ahora bien, cuando ustedes tienen una conducto arterioso persistente grande, entonces va a disminuir esa sangre que va por la aorta, pues como el conducto es grande, se va a ir hacia la arteria pulmonar, una cantidad importante de sangre. Entonces, otras de las manifestaciones pueden ser debidas a disminución del flujo sistémico, ¿sí?
Sí, entonces vean ustedes, ahí está. Más que yo quería. ¿Qué complicación seria puede producir? Puede producir. Puede producir una persistencia de conducto arterioso grande. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, sí, estas eran las preguntas, pues. Estas eran las preguntas, ¿sí? ¿Y qué produce el hiperflujo pulmonar? ¿Qué produce la disminución del flujo sistémico? ¿Qué complicación seria puede producir una persistencia de conducto arterioso? Pues todo esto le puede pasar a un paciente que tenga persistencia del conducto arterioso, ¿sí? Son pacientes que tienen lo que los familiares llaman bronquitis frecuentes, ¿sí? Y luego el hecho de que no exista sangre suficiente en la aorta para irrigar a todo el organismo, pues produce hipodesarrollo pondoestatural. Y finalmente, cuando el conducto arterioso es grande, puede producir insuficiencia cardíaca, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo ven? Ok. Por lo tanto, esto se va a manifestar en la exploración física, ¿sí? Primero, el paso de sangre de aorta, ¿sí? Hacia la pulmonar a través de un conducto que obviamente es un conducto que por más grande que sea, causa turbulencia. Y la turbulencia entonces se manifiesta por un soplo, ¿sí? Este soplo es un soplo alto, ¿sí? Subclavicular izquierdo, ¿sí? Y es un soplo que se presenta tanto en sístole como en diástole. Pregunta, ¿por qué en sístole y en diástole? Ajá, ¿los escucho? ¿No? Ok, ¿no? ¿Por qué en sístole y en diástole? Bueno, pues porque la presión de la aorta es de, vamos a poner en el adulto 120/80, pero en el niño obviamente que es mucho menor, ¿sí? Vamos a ponerle 60/20, ¿sí? Y, no, 60/20, sería 60/40 en el niño. Pero la pulmonar
sería muchísimo más baja, ¿no? 24. ¿Sí? Entonces, tanto en sístole como en diástole, la presión en la aorta es mayor que en la pulmonar. Por eso el soplo es un soplo que dura toda la sístole y toda la diástole. ¿Sí? Y aparte, si ustedes le ponen la mano en el pecho, entonces, ¿saben qué va a pasar? Cuando ustedes le ponen la mano en el pecho, ustedes van a sentir como el ronroneo del gato, ¿sí? Y eso se llama tril o frémito. Y como la sangre está aumentada en el lado izquierdo, entonces el flujo a través de las arterias es más importante y entonces los pulsos están aumentados de intensidad y de amplitud. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo ven? A ver, a ver, a ver. Yair, ahí estás. Eso. Sí, aquí está. Lenny, ahí estás. Sí, doctor, aquí estoy. Buenos días. Buenos días. Y luego, Walter. Sí, Doc, aquí andamos. Muy bien. Y luego, Ángela. Ángela, ahí estás. Estás desayunando, Ángela. No, doctor, aquí estoy. Eso. Bueno, Alberto, ahí estás. Ok, se está conectando con el audio. Ana Isabel, Buenos días, doctor. Aquí estamos. eso. Jonathan, Jonathan Fletes, Selene, Aquí estoy, Jonathan doctor. Buenos Fletes. días. Selene, ¿ahí estás? Sí, doctor, aquí ¿Ahí estoy. ¿No me estás? Ok. escucha? Bien. Ok. Y luego, Selene, ahí está, muy bien. Alberto, ¿por ahí ya tienes el audio? Y luego, Jennifer, ya salió. Ernesto, Buenos días, doctor. Aquí estoy. ¿cómo están? Ahora sí, ya, ya está mejor, ya está mejor. Me faltan, pues lo que siempre me falta. Muy bien. Ok, entonces, bien. Vamos a compartir pantalla. Y sangre azul. Sangre azul.
Y de acá atrás, sale, ¿no? Y este es el conducto. ¿Mm? Ok. Entonces, muy bien. Ustedes dicen, ok, la sangre, ¿verdad? Cuando el producto estaba dentro de la mamá, pues todo el flujo venía hacia cavidades derechas, foramen oval, llegaba, pasaba, la que se venía para acá, y en ese tiempo, pues la presión era más alta en las cavidades derechas, porque toda la sangre llegaba a las cavidades derechas, a través de la vena umbilical, suprahepáticas, etcétera, entonces llegaba aquí. Y a las cavidades izquierdas, pues no llegaba sangre. Entonces, la presión era más alta en el lado derecho. ¿Sí? Y de esa manera, esta sangre que la vamos a poner, venía en la vena, pero es sangre arterial. ¿Sí? Y entonces, bueno, y con la que se pasaba para acá, como no podía pasar para las arterias pulmonares, se iba para la aorta. Pero resulta que cuando, resulta que cuando el niño nace, cuando el niño nace, ¿sí? El foramen oval se cierra. Y cuando el niño nace, entonces este conducto se cierra. ¿Sí? Y entonces lo que sucede es que esto queda cerradito. Adiós. Queda cerrado. Esto queda cerrado. Y la aorta. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, ya no se cerró aquí y ya no llega sangre por aquí porque ya ligué el cordón umbilical, pues ya lo ligué. Y ya salí, y el niño ya salió, ya ventiló, ya expandió los pulmones, y entonces la sangre ya pasa normalmente. Bueno, claro que van a pasar varios años en los que la presión de las cavidades derechas van a ser un poquito más altas de las que tenemos los adultos, por razón de que todo en la vida cambia en forma gradual, ¿sí? Entonces no es brusco. Entonces, poco a poco la circulación y conforme el niño va creciendo, pues igual la presión del lado izquierdo es cada vez mayor y en el lado derecho pues cada vez es menor. Pero el electrocardiograma en el niño todavía tiene un poquito de crecimiento del ventrículo derecho, electrocardiográficamente, ¿eh? Y eso es normal. Pero en fin, resulta que esto sucedió y todo el mundo contento, ¿verdad? Pero, sucede que esta aorta, ¿sí?
no cerró. Todo lo demás cerró. Cerró el foramen oval, ¿sí? Ok. Y la sangre entonces ya se viene para acá. Y la sangre viene para acá. Pero ahora ya no pasa hacia la aorta. Porque cuando el niño nació, ¿sí? Al expandirse los pulmones, al irse la sangre hacia los pulmones, hacia ir regresar al ventrículo, al aurículo y al ventrículo izquierdos, entonces la presión de la aorta es mayor que la de la pulmonar. En ese cambio que hay únicamente por el cierre del foramen oval, que ya no pasa la sangre directamente y que debía estar cerrado el conducto arterioso, entonces ya las presiones en el lado izquierdo que llamamos, ¿sí? Que en realidad es posterior, vean, la aorta sale del lado posterior, entonces lo que está pasando ya es que las presiones se invierten, pero cuando esto persiste, entonces esta sangre, que ahora sí es una sangre, ¿sí? Que apenas se va a purificar, pasa para acá y dice, me voy para acá, y dice, me voy, ¿sí? Como debe de ser. ¿Por qué? Porque aunque existe el conducto, la presión es mayor aquí. Yo ya no puedo pasar de aquí para acá. Porque ahora, a diferencia de cuando yo estaba dentro de mi mamá, ahora la presión aquí es mayor. Entonces yo no puedo pasar para allá. Yo me voy a ir hacia donde me tengo que ir. Pero resulta que el conducto, ahora ya el flujo no es como cuando estaba dentro de la mamá. Entonces ahora la presión en la aorta es mayor y entonces la sangre que pasa por la aorta, ¿sí? La sangre que pasa por la aorta va a decir, ah caray, aquí voy. Pero parte de la sangre dice, oye, aquí hay un hoyo. ¿Y sabes qué? Y la presión es menor. Entonces me voy para acá. ¿De acuerdo? Entonces el flujo va a aumentar a este nivel. A las cavidades derechas ya no les pega, pero, ¿sí? Este flujo pues se va a ir ¿hacia dónde? Pues se va a ir hacia los oídos. Se va a ir hacia los pulmones. ¿Sí? Este flujo se va a ir hacia los pulmones. ¿Sí? ¿Sí? Se va a oxigenar y va a regresar, ¿sí? Va a regresar ¿hacia dónde? Pues como es normal, va a regresar hacia la aurícula izquierda. Y entonces va a llegar a la aurícula izquierda y dice, ok, ya estoy oxigenada, ahí voy. Entonces va a la circulación general y nuevamente dice, ah, caray, aquí hay menor presión y se mete. ¿Sí? Esto aumenta el flujo, ¿en dónde? Aumenta el flujo a nivel pulmonar. ¿Sí? Y este flujo pulmonar aumentado es lo que va a producir esos cuadros de infección respiratoria, que se denominan genéricamente como bronquitis. Entonces son niños que desde muy chiquitos tienen cuadros bronquiales, ¿sí? Tienen tos, tienen flema cada rato. ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Por qué nació mal el niño? ¿Por qué está tan enfermito de los bronquios? En fin, pero es por el hiperflujo pulmonar. ¿Sí? Y claro, después de que, ¿y por qué hiperflujo? Porque hay sangre que viene normalmente y hay sangre que se escapa de aquí, ¿sí? Que es hiperflujo pulmonar. Y eso produce cuadros bronquiales que genéricamente llamamos bronquitis. Entonces, cuadro clínico de los niños que tienen
tienen persistencia de conducto arterioso. Pero aparte de que tienen bronquitis, que el flujo de la aorta a través del conducto arterioso, pues causa turbulencia. ¿Ok? Y la turbulencia es igual a soplo. ¿En qué sitio? Pues acá, alto, acá, alto. ¿Sí? Entonces se escucha debajo de la clavícula izquierda. ¿Sí? Subclavicular. Ahí se escucha un soplo. ¿Este soplo se escucha en sístole o se escucha en diástole? Ah, pues déjame ver. A ver, la presión de la aorta. Vamos a poner en recién nacido, vamos a ponerle una presión bajita. Vamos a ponerle 40-20. ¿Sí? Oye, ¿y en la pulmonar? No, pues en la pulmonar la presión a ese nivel pues debe ser de 25. Entonces, las presiones en sístole y en diástole son mayores en la aorta. En el adulto sería 120-80 contra 25-5, 25-4. Entonces, la presión es mayor tanto en sístole como en diástole, por lo tanto va a haber paso de sangre y turbulencia en sístole y en diástole. ¿Sí? Entonces es un soplo que llamamos continuo. También llamado soplo de Gibson. Gibson, como las guitarras Gibson, pero no tiene nada que ver. Soplo continuo. ¿De acuerdo? Entonces, paciente con cuadros infecciosos respiratorios frecuentes, soplo continuo a nivel subclavicular, ¿verdad? Y esta sangre que viene para aquí y se va para acá, va a regresar a la aorta porque no se viene para acá. Se va directamente hacia el pulmón, donde produce hiperflujo, y esa sangre regresa a las cavidades izquierdas. Entonces lo que va a pasar es que el corazón del lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo, entonces, el lado izquierdo, ¿sí? Primero el ventrículo se va a dilatar y con el tiempo también la aurícula, porque la sangre está llegando mucho a través de las venas pulmonares, que son venas, pero llevan sangre súper saturada, va saliendo de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener ustedes? Cuadros bronquiales, soplo continuo, dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y este soplo es de los soplos que se transmiten. Los soplos se pueden escuchar y algunos soplos se pueden sentir. Este soplo se escucha y se siente. ¿Sí? Porque pues, está en la porción anterior. ¿Sí? Va de la aorta que está atrás a la pulmonar que está adelante.
Entonces ustedes ponen más o menos la mano, la mano en este sitio. Ustedes perciben el soplo. ¿Cómo perciben el soplo? Como el ronroneo de un gato, ¿sí? A mí no me gustan los gatos, pero seguramente así se siente. Lo que sí he sentido es el trill en los pacientes que tienen persistencia de conducto arterioso. Y dicen que es como si le pusieran el pecho, digo la mano aquí en el pecho al gato, y que cuando ronronea se siente como es, ¿sí? Bueno, pues, al que le guste los gatos, pues que le ponga la mano ahí al gato, ¿ok? Pero eso se siente, ¿sí? Y entonces esto explica el cuadro clínico, ¿verdad? Esto explica que tenga el paciente que tenga cuadros bronquiales por aumento del flujo a nivel pulmonar, que tenga un soplo continuo porque la presión en la aorta es más alta tanto en sístole como en diástole con respecto a la arteria pulmonar. Esto explica que la arteria pulmonar se dilate, ¿sí? Esto explica que el flujo pulmonar aumente y cause bronquitis, y esto explica que exista, ¿sí?, una turbulencia a nivel de conducto arterioso, lo cual se manifiesta por soplo continuo, que además tiene trill, ¿sí? Entonces eso explica, eso sucede en la... ¿Van a ver conducto arterioso? Pues seguramente sí, porque algunos de ustedes, pues no todo el mundo se va a quedar en un lugar a nivel del mar. Algunos de ustedes irán a ciudades donde que estén a una altura considerable, como la Ciudad de México, donde la persistencia de conducto arterioso es más frecuente. ¿Ok? Muy bien. Y todo el mundo despierto, eso, muy bien. Muy bien, estas clases son altamente generadoras de sueño, salvo cuando las da la doctora Ordorica, ¿verdad? La doctora Ordorica le encanta la enseñanza y le encanta la cardiología pediátrica, que pues a mí no tanto, pues. Pero no siempre ha habido cardiólogos pediatras. Entonces, muchos años, estando yo en el Seguro Social, pues me tocaba ver adultos y niños. Entonces, pues hicimos una buena experiencia en niños, porque fueron muchos años. Ya, pues Fabiola, imagínense, Fabiola, yo le di clase en lo que ella terminó la carrera, hizo pediatría, hizo cardiología pediátrica, no sé por dónde anduvo, y luego ya en Culiacán, entonces ya empezó a ver, bueno, antes que ella estaba el doctor Quibrera, pero en lo que me refiero es que en el Seguro Social no había cardiólogo pediatra. Entonces, pues nosotros veíamos todos, y ahí finalmente la doctora Ordorica pues, llegó al servicio de pediatría y le dieron como encargo los pacientes con cardiopatías, que se dieron cuenta que había muchísimos, ¿verdad? Que había muchísimos. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto que yo les comento que sucede, entonces, pues, bueno, el electrocardiograma, como todo en la vida, pues, ¿sí? Cuando el defecto es chiquito, el soplo es muy fuerte, pero no causa alteraciones hemodinámicas. Por lo tanto, si no hay alteraciones hemodinámicas, no hay crecimientos de cavidades, que es lo que el electrocardiograma podría demostrar. Pero cuando el conducto arterioso es más grande, entonces ahí sí puede haber
tanto crecimiento del ventrículo izquierdo inicialmente como de la aurícula izquierda, y eso pues se manifiesta en un electrocardiograma. Ritmo. No, lo voy a hacer más grande. Paque. Uy. Dios. Ok. Ritmo. Sinusal. Sinusal, ¿verdad? Aunque la onda P no se ve muy bien en D1, es muy aparente en ABR, y es ritmo sinusal porque en D2, que es donde mejor se ve la onda P, se ve aquí, claro, en la dimensión en que estaba, pues se veía más claro. Al aumentarlo, pues se pierde esto. Pero aquí está la onda P, no hay duda. Aquí, pues dice uno, pues parece que es aquí, pero es ritmo sinusal, mira, aquí está. Y pues, si quieres, mira, acá también está. ¿Sí? Ok. Y acá también está. Ah, pues que es de 2. Y es negativa en ABR, entonces el ritmo es sinusal. ¿De acuerdo? La frecuencia cardíaca es de 300, 150, 100, 75, como 70, ¿no? Más o menos. Calentón, 300, 150, 170, sí, como 72. El eje eléctrico, pues dicen ustedes, pues es positiva en las dos, está en cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Pero el índice de Sokolov dice que hay 5, 10, 15, 20, 25, 27, 37, 30 y tantos, ¿verdad? Pues de acuerdo al índice de Sokolov hay crecimiento del ventrículo izquierdo, aunque el eje eléctrico está en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? En cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Positivo en D1, positivo en ABF, cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Pero ya a la hora de ver las derivaciones precordiales, B1 y B5, que es más alto que B6, entonces pues, ahí se ve 5, 10, 15, 20, 25, ya nada más en B5 hay 30 o más, ¿no? Entonces con esta de B1, pues se va casi a 40, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme disminuirla para que se vea más clara. Bien. Muy bien. ¿Ok? Eso. Entonces, van a ver, a diferencia de las comunicación interauricular y comunicación interventricular, donde el problema eran las cavidades derechas, aquí hay crecimiento de cavidades izquierdas. Por ahí la onda P, pero la verdad no veo en dónde, bueno, no se ve crecimiento de auricular izquierda, pero sí del ventrículo izquierdo. Y en la radiografía de tórax, conforme el niño va creciendo, pues el flujo va pues, siendo persistente, o dilata la arteria pulmonar y aumenta la vascularidad pulmonar, ¿sí? Pero si el cortocircuito es chiquito, pues
pues la radiografía puede ser normal, como todo en la vida, ¿no? Una radiografía, vean, esta, ¿sí? Hay cardiomegalia, sobre todo aquí, ¿sí? Pero esta, que tiene menos cardiomegalia, tiene arteria pulmonar prominente, que ese es el otro dato. Aquí la cardiomegalia hace que se pierda, ¿sí?, la dilatación de la arteria pulmonar, porque pues, la arteria pulmonar tiene aumento de flujo, pues también está dilatada. Y existe, vean ustedes, ¿sí?, gran vascularidad en el pulmón. ¿Por qué puedo asegurar en este caso que está aumentado la vascularidad y en este no tanto? Bueno, en este pues aprecio la cardiomegalia, pero es una radiografía que parece que está tomada para columna. Entonces, cuando está tomada para columna está muy penetrada, en cambio esta no. En cambio esta no, ¿sí? Entonces esta es más adecuada para ver, y vean, hay definitivamente flujo pulmonar muy aumentado, sobre todo acá arriba donde habitualmente el flujo es menor. Y aquí se ve el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí?, que está dilatado, ¿verdad? En esta que está muy penetrada porque se ve que es un niño pequeño, ¿sí?, está muy penetrada, pero esta sirve para ver que existe gran cardiomegalia. Y el flujo pulmonar, pues también, pero es mucho más aparente en esta, que técnicamente está mejor tomada. Este es muy útil porque este es un caso con un conducto arterioso muy grande, que está dando una gran cardiomegalia, ¿sí? Bien. Y el ecocardiograma, pues el ecocardiograma, como en muchos casos, ¿sí?, corrobora el diagnóstico, ¿sí? Corrobora el diagnóstico, tú lo sospechas porque hay un soplo continuo, hay un ronroneo de gato, que es el tril, los pulsos están aumentados, el niño tiene infecciones bronquiales frecuentes, entonces tú lo sospechas, ¿no? Y claro, el ecocardiograma, pues te corrobora el diagnóstico y también en eso dices, este conducto necesita operarse o este conducto se puede cerrar a través de, y eso lo hace la doctora Ordorica, ¿no?, a través de una vena, metes tú un catéter y en el catéter llevas ya con lo que vas a tapar el conducto, ¿sí? Eso es más reciente. En mi época todo era quirúrgico y quirúrgico es muy sencillo porque el conducto arterioso es extracardíaco. O sea, tú no tienes que abrir corazón, ¿sí? Entonces, lo único que hacían es, incluso es una cirugía que no necesariamente la hace el cirujano de corazón. Muchas de estas, antes de que hubiera cirujanos de corazón en Sinaloa, las hacía el cardiólogo, las hacía el cirujano pediatra, ¿sí? Porque es relativamente sencillo, es rápido, no tienes que entrar a corazón, porque son estructuras que están por fuera del corazón. Entonces, y son accesibles. Entonces, mucho tiempo en Culiacán esto lo hizo el cirujano pediatra, ¿verdad? Pero cuando llegó la generación de la doctora, pues ya había cambiado y entonces acá está la aorta, aquí está la pulmonar y aquí está el conducto, ¿sí? ¿Verdad? Y bueno, entonces algunos conductos cuando son chiquitos pueden cerrar espontáneamente y cuando son grandes, entonces si no se atienden a tiempo, estos pacientes fallecen por insuficiencia cardíaca. O sea, es un cuadro clínico que puede ser muy benigno, pero que si no se detecta, ¿sí?, puede
llevar a la muerte al niño, ¿sí? Y bueno, ¿qué es esto? Ahí está, mira. Sí, en forma muy clara. Está la aorta. Está la aorta. ¿Sí? Aquí está la arteria pulmonar. Aquí está el conducto. ¿Sí? Esta es una pieza quirúrgica, por lo tanto, una pieza de necropsia. ¿Vale? Entonces, ya como comentaban antes, si tú puedes intentar cerrar ese conducto, permítame. Es que me dijo la señora ahí enseguida que la palma de aquí hasta acá se cayó para aquel lado. Ah, ok. Ah, bueno. Yo le digo, ¿quién podrá hacer eso? Oh. Es que dice la señora, es que me está diciendo la señora de la señora que la señora tiene unos años arriba. Que no sabe, no los asomados, que caían por la calle. Está caída para allá. Ah, bueno. Está bueno. Yo ahorita veo eso. Gracias. ¿Qué crees, hija? Chocó. Perdón, joven. Perdón. Ok. Entonces, hay un tratamiento, ¿verdad? Que es con inhibidores de prostaglandinas. Y claro, si hay insuficiencia cardíaca, pues entonces se maneja en la forma habitual, ¿no? Pero esto, pues este manejo es obviamente especializado. Y vean ustedes, lo que les comento es que ahora no necesariamente tiene que operarse, sino que puede cerrarse con alguno de estos, ¿cómo se llama? Con estos artefactos, ¿verdad? Y vean ustedes, ¿sí? La otra es la que se ha hecho toda la vida, que se liga y se corta. Se liga y se corta, ¿sí? Que esto incluso lo puede hacer el cardiólogo pediatra. Muy bien. Ah, bueno, jóvenes, pues con esto terminamos el conducto. Pues tal vez habría una pregunta del persistencia de conducto arterioso, a lo mucho, ¿verdad? Que pues, sería algo así como las características del conducto arterioso son comunicación de aorta a arteria pulmonar, A, B, aumento del flujo de aorta pulmonar, C, aumento del flujo pulmonar, D, crecimiento del ventrículo izquierdo, y E, todas las anteriores, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Mañana vemos comunicación interventricular. ¿De acuerdo? Donde podemos vemos, y disculpen, es que me cayó una palmera aquí de mi casa
a los vecinos. Y como que no les gustó, pues. Entonces, vamos a arreglar eso. Nos vemos mañana. Mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias.